Amados hermanos en Cristo Jesús, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga. Es una gran alegría para mí poder impartir la lección de esta mañana, así que le invito a que tenga a la mano su cuadernillo de escuela sabática, su Biblia, porque vamos a necesitar estar muy pendiente de nuestra lección. La lección es la número 3, ¿sí? Se titula El silencio de Dios. Y esta lección la vamos a estudiar desde la perspectiva del Salmo 42 y Salmo 43. Yo sé que cada uno de nosotros ya tenemos como que una idea, una concepción en nuestra mente de qué pasa en el silencio de Dios o por qué Dios a veces guarda silencio. Creo que si yo le hago esa pregunta, usted va a responder por qué Dios guarda silencio en ocasiones, pero hoy se va a estudiar desde la perspectiva del Salmo 42 y Salmo 43, no tanto de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Dios. ¿Cómo actuamos, cómo respondemos usted y yo en medio del silencio de Dios? De eso se trata la lección de hoy. Y bueno, mis hermanos, antiguos manuscritos hebreos señalan que estos dos capítulos son uno solo, no son separados, sino que más bien están unidos y se refieren a un tema muy importante. Yo creo que no es casualidad que estudiemos de este tema hoy. Se refiere y habla sobre la depresión espiritual. Salmo 42 y Salmo 43 se enfocan en una persona que está pasando por un momento de depresión espiritual. Y yo creo que más que nunca en este año y algunos meses que llevamos de pandemia, hemos escuchado muchas veces esta palabra, la palabra depresión. Cada vez la palabra depresión es más, es habitual, cada vez la palabra estrés, ansiedad, son más comunes dentro de las personas que nos rodean, inclusive dentro de nuestro propio vocabulario. No es malo, mis hermanos, sentirnos tristes. No es malo tener pensamientos negativos. No es malo sentir que estamos deprimidos. ¿Un cristiano podrá estar deprimido? Algunos dicen que no, que el cristiano que se deprime no confía en Dios y no tiene a Dios en su vida. Y vamos a ver a la luz de estos salmos si eso es verdad, mis hermanos. Pero ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno emocional, ¿sí? Que causa sentimientos de tristezas profundos y una pérdida de interés por hacer ciertas cosas o ciertas actividades. Eso es la depresión, un sentimiento profundo de tristeza, constante, recurrente, y la pérdida del interés por realizar las cosas que antes quizá nos emocionaban. El silencio de Dios, nuestra lección 3 está basada en Salmo 43:5. Ese es nuestro texto base, nuestro texto clave, que yo creo que si se lo pregunta usted de memoria, me lo va a recitar porque es muy conocido por nosotros y dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Palabras de un levita exiliado, palabras de un salmista que está sufriendo porque su alma está abatida, porque su alma está muy triste. Algunas personas, mis hermanos, dicen que estos salmos 42 y 43 fueron escritos por David. Algunas otras dicen que fue escrito por uno de los descendientes de Coré. Pero el punto no es ponernos a debatir o a investigar quién lo escribió, sino realmente para qué fueron escritos y qué nos quiere decir Dios a través de estos dos salmos, que como le digo están ligados entre sí y se da a entender que lo escribe un levita exiliado. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la escuela. Muy bien, hermanos, nuestro objetivo, dice nuestra escuela, como objetivo en esta lección de hoy,
tenemos fortalecer la certeza de la cercanía de Dios para superar las adversidades de la vida a fin de vivir en plenitud la vida cristiana. Fortalecer la certeza de que Dios está con nosotros. El objetivo no es fortalecer la certeza de que Dios está con usted para que no haya adversidades en su vida cristiana. ¿Sí dice el objetivo? No, ¿verdad? Dice, para superar las adversidades de la vida. Quien nos venda un evangelio color de rosa, quien nos venda un evangelio donde nos digan que no vamos a sufrir nunca, que si aceptas a Jesús te va a ir bien siempre, que siempre vas a ser próspero, que siempre vas a tener salud, que no vas a llorar y que no vas a padecer, nos está vendiendo un evangelio falso que Jesús no anunció. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía porque yo estoy contigo para superar esas adversidades. Jesús mismo también dijo, separados de mí, ustedes no van a poder hacer nada. ¿Qué quiere decir? Que le necesitamos. Necesitamos estar junto a Él y no separados para superar las adversidades de la vida. Y hablando de adversidades, hermanos, creo que hoy en día es más fácil hablar de adversidades y poner ejemplos de adversidades. Esta pandemia nos ha dejado ver muchísimas adversidades y una de ellas, por mencionar algunas, es la falta de empleo, ¿verdad? Algo que a nosotros, yo creo a la mayoría nos ha afectado, la falta de trabajo, la falta de ingresos. Y déjeme darle una cifra, el INEGI recientemente señaló que un año después de la pandemia, todavía quedan, fíjese muy bien, 2.1 millones de empleos por recuperar. ¿Será eso una gran adversidad? 2.1 millones de empleos por recuperar. ¿Y qué implica eso? Implica que en el hogar no hay ingresos, implica que tal vez no hay alimentos, la calidad de vida ha disminuido, se ve mermada por la falta de empleo. Implica que hay problemas entre padres e hijos y entre esposos, separaciones, divorcios y un sinfín de cosas que genera la falta de empleo. Esa es una tremenda adversidad. Otra adversidad, mis hermanos, muy común también en esta pandemia, enfermedades, muertes, pérdidas de seres queridos, de seres amados a causa de este virus, mis hermanos. Esa es una adversidad muy difícil de atravesar, de llevar, porque no nos avisó. La pandemia no nos avisó que nos iba a arrebatar a familiares, amigos, a conocidos, a hermanos en la fe. Otra adversidad, hermanos, es el alejamiento de un ser querido cuando alguien simplemente se va. No nos dice por qué. Estamos pasando por dolor, por tristeza, catástrofes naturales, guerras, terremotos y bueno, esta misma pandemia como ya lo hemos visto. Así que yo pienso, mis hermanos, que la pandemia es como un filtro, ¿sí? Un filtro con muchas adversidades, un filtro por el cual estamos pasando todos, y cuando digo todos, es todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos estamos pasando por ese filtro. Y realmente al pasar por este filtro de adversidades se nota o se deja ver si somos realmente creyentes en Dios o no lo somos. Si vamos a buscar a Dios en la abundancia, pero también en la escasez. Si vamos a alabar a Dios y a decir gloria a Dios, amén, y levantar las manos cuando hay vida o cuando no la hay. En este filtro se está dejando ver el calibre de su fe y de la mía, de quienes realmente están dispuestos a alabar a Dios, quienes se conectan, quienes sirven, quienes dicen amén, yo quiero hacerlo, yo quiero servir, yo quiero buscar a Dios. Y no importa que el templo esté cerrado, pero me conecto a las transmisiones y estoy atenta de los avisos del pastor, de las actividades de mi sociedad.
Ese es el filtro, hermanos. Un montón de adversidades por las que estamos pasando para que se deje ver el calibre de su fe y de la mía. Es un gran reto. Y Dios permita que usted y yo seamos de los que pasen esa prueba. Vamos a introducirnos, mis hermanos, si usted tiene su cuaderno, voy a dar lectura a algunas partes de nuestra introducción. Preste atención, dice, hay tiempos donde nos parece que Dios está lejano. ¿A usted le ha parecido que Dios está lejano? Mis hermanos que están aquí detrás de cámara, ¿alguna vez han sentido que Dios está lejos de ustedes? Y a lo mejor nos da como pena, ¿verdad? Decir, sí, sinceramente yo he sentido que Dios está lejano, porque decimos, si yo lo digo, van a decir que no tengo fe, que no soy cristiano, que qué tipo de cristiano soy. Pero hermanos, hay que sincerarnos delante de Dios. A Dios le interesa que usted y yo seamos sinceros, que derribemos el orgullo, que derribemos prejuicios y le digamos, estábamos cantando hace un rato, así tal como soy, con esos miedos, con esas inseguridades, con esa depresión, esa tristeza, ¿cómo lo vamos a estudiar? Señor, así vengo delante de ti. Y sí hay momentos donde te he sentido lejos. Quiero platicarle que, bueno, durante mi vida no había sentido tanto el silencio de Dios. Siempre, obviamente, ha habido momentos tristes, momentos de angustia, ¿verdad? Pero hace casi 2 meses realmente puedo decir que sentí el silencio de Dios y que sentí a Dios como lejano. Yo sabía que no estaba lejos, pero yo lo único que oía era un silencio tan grande que decía, Señor, ¿por qué pasó esto? Hace casi 2 meses Dios llamó a su presencia al esposo de mi madre, quien fue prácticamente nuestro padre de crianza. Estuvo con nosotros 20 años y es tan difícil, hermanos, porque días atrás él estaba tan bien, 2 días atrás estaba haciendo sus actividades, conviviendo con nosotros, como una persona normal, como usted y yo cuando pensamos que todo va a seguir en su curso. Y solo en 2 días él empezó a decaer. Tratamos de buscar soluciones, llevarlo al médico, agotamos posibilidades y simplemente al final Dios lo llamó, así, de repente, sin avisar. Entonces, en esos momentos, y usted que ha perdido a un familiar, tal vez como yo, por causas naturales, inexplicables, pero naturales, o a lo mejor por causa de este virus, usted comprende que en esos momentos hay un silencio tan profundo y un montón de preguntas que se te vienen a la cabeza. Y ahí es cuando podemos experimentar el silencio de Dios. Y déjeme decirle algo, a lo mejor usted dice, bueno, yo no he estado en esa situación, qué bueno, mi hermano, qué bueno, pero le voy a decir algo. Desde ahora pídale a Dios fortaleza y sabiduría para que usted pueda atravesar ese silencio tan grande y tan profundo de Dios en victoria y pueda levantarse y aún en medio de ese silencio pueda alabar el nombre de Dios. Porque es en ese silencio donde muchos o seguimos su camino o nos apartamos. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Es en ese silencio donde callamos lo que Dios hizo con nosotros? ¿O es en ese silencio donde aún así abrimos nuestra boca y testificamos y seguimos diciendo como el salmista, el Señor es bueno y a Él le doy gloria y honra? ¿Qué persona queremos ser nosotros? Vayamos meditando en eso. Hay tiempos donde nos parece que Dios está muy lejano. Son circunstancias de la vida en las que resentimos la falta de sentido, cuando el sufrimiento nos golpea una y otra y otra y otra vez, cuando parten las personas que amamos, cuando se frustran nuestros sueños más profundos, cuando el panorama de la vida se torna gris, nuestro amor
Nuestro corazón, nuestras emociones son heridas y se desacomoda nuestro mundo interior. Hermanos, esta pandemia vino a desacomodar nuestro mundo interior, ¿verdad? Vino a desacomodar nuestra rutina, nuestras actividades. Muchos de nosotros, quizá usted tenía planes de poner un negocio, de extender el negocio que ya tenía, de viajar, de concluir ciertas metas, y simplemente un pequeño y minúsculo virus dijo, a ver, no, stop, paren. La rutina, las actividades tuvieron que parar y nos encerró dentro de 4 paredes a todos los miembros de la familia, y no podíamos salir y todavía tenemos que usar cubrebocas. Nos acostumbramos al gel antibacterial y a tantas medidas de sana distancia, porque este virus desacomodó nuestro mundo, nuestras actividades, nuestros planes, nuestros sueños. Muchos de los jóvenes, inclusive de nuestra iglesia, soñaban con esas graduaciones, ¿verdad? De la preparatoria, de la secundaria, de la licenciatura, que es un triunfo maravilloso. Pero muchos, sus graduaciones tuvieron que ser de manera virtual. ¿Y qué me dice de las celebraciones de la unión matrimonial, hermanos? Planes, sueños de viajar, de la luna de miel, de convivir con los familiares, con los amigos. ¿Sabes qué? No, lo vas a posponer o lo vas a hacer de manera distinta. Esta pandemia nos puso el mundo de cabeza, y no solo el mundo externo, sino el interno. ¿Qué tal está nuestro corazón? ¿Qué tal están nuestras emociones? ¿Qué tal están nuestros sentimientos? Lo vamos a estudiar junto con este levita y estos salmos en un momentito. Vamos a continuar, mis hermanos. Voy a dar lectura a nuestra segunda página. Dice, la escucha requiere cierta disposición del oído, ¿sí? Cuando Dios guarda silencio, hermanos, Él quiere que estemos dispuestos a oír, porque es un silencio hablante. Él habla inclusive en medio del silencio, usted lo sabe. ¿Por qué era tan importante en el Antiguo Testamento esas partes bíblicas donde Dios decía, oye Israel? Y bueno, lo demás puede variar, ¿no? Pero siempre decía, oye Israel, presta atención, escucha lo que te voy a decir, porque Dios sabía que era importante que el pueblo abriera sus oídos y escuchara. Jesús en el Nuevo Testamento también decía, oíd lo que les voy a decir, y hablaba con parábolas. ¿Por qué, hermanos? Porque para Dios es muy importante que estemos dispuestos a oír. No por nada la misma Biblia dice que la fe viene por lo que vemos, ¿verdad? No, la fe viene por el oír. ¿Estamos dispuestos a oír? La escucha requiere cierta disposición de nuestro oído. No es lo mismo oír y escuchar. Oír es percibir cualquier sonido, pero escuchar es prestar atención a ese sonido, poner mucha atención. Dios quiere que usted pongamos atención en medio de su silencio, en ese silencio que causan las adversidades. Por eso para Dios importan mucho los oyentes, los que están dispuestos a escuchar, porque es precisamente por el oír por donde viene la fe. Sin embargo, existen momentos en la vida, dice nuestra escuela, donde en realidad, más que la palabra de Dios, muchos escuchan el silencio de Dios. Y las Escrituras dan evidencia de en diversas circunstancias. Hay evidencia, hermanos. Yo le decía en un inicio, ¿será pecado? ¿Será malo? ¿Será que realmente no somos cristianos si nos sentimos tristes? Si cuestionamos, inclusive a veces hacemos preguntas o decimos, Señor, ¿dónde estás? En la Biblia hay evidencias, y quiero pedirle por favor que en el chat usted pueda escribir al menos un ejemplo de algún personaje bíblico
que usted recuerde que atravesó por el silencio de Dios. Yo sé que tiene muchos en la mente, pero vamos a hacer esta escuela dinámica. Antes la podíamos hacer pues presencialmente, cuando yo o bueno cualquier instructor le pedía que leyera un texto, le daba la palabra. Ahora no lo podemos hacer, pero sí virtualmente. Así que en el chat, mis hermanos, escriba ejemplos de personas en la Biblia donde se da evidencia de que lejos de oír a Dios, oían su silencio. Hombres y mujeres que se hicieron estas preguntas: ¿por qué sucede esto, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo, no te siento? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Escríbalo en el chat, mis hermanos. Así que nuestra introducción dice que necesitamos purificar nuestra comprensión de Dios como lo hicieron los judíos en Babilonia para conocer a Dios en medio del silencio. ¿Qué pasó con los judíos en Babilonia? Pues ellos fueron exiliados, los retiraron de su tierra, de su patria, forzosamente, pero no solo eso. Quemaron su templo y llevaron cautivo a su rey. ¿Usted se imagina el dolor de los judíos cuando fueron desterrados? Y la gente les cuestionaba: bueno, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué si dices amar a Dios, creer en Dios, por qué te han destruido el templo? ¿Por qué se han llevado cautivo y prisionero a tu rey? ¿Y dónde está Dios? Yo no veo ninguna imagen, yo no veo que Dios vaya contigo. Y a ti te llevan a la fuerza de tu patria, de tu tierra. ¿Dónde está tu Dios? Imagínense el dolor tan tremendo que ellos pasaron. Por eso es importante, como dice la escuela, necesitamos usted y yo purificar nuestra comprensión de Dios. Porque muchas veces comprendemos solo a Dios en lo bonito, en la felicidad, en la prosperidad, en la abundancia, en la vida. Pero ¿qué tal de esta situación, de estas situaciones? Hay que comprender, purificar nuestra comprensión de Dios como lo hicieron los judíos. Y bueno, vamos a introducirnos ya a nuestro análisis, hermanos, para ver más a profundidad qué pasó en esos tiempos cuando un exiliado sale de su tierra, de su patria. El punto 1 del análisis dice: lamento del levita desterrado. ¿Sí? Y el lamento del levita desterrado está plasmado en el Salmo 42 y 43. Voy a leer a grosso modo estos versos, mis hermanos. Yo sé que ustedes conocen muy bien los versículos, pero para que tengamos mayor comprensión de nuestro análisis, voy a darle lectura. Salmos 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué tenía sed? Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, este levita desterrado. Dice el verso 2 en la parte B: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjese, su tristeza profunda estaba basada en que él quería nuevamente presentarse delante de Dios, porque lo sacaron a la fuerza de su patria y ya no podía cantar. Él se dedicaba a conducir a la gente a la presencia de Dios, y ahorita lo vamos a ver. Y su tristeza profunda era esa: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos esa tristeza real en nuestro corazón por anhelar presentarnos delante de Dios todos los días? No cada sábado, inclusive no venir presencialmente al templo, sino estar delante de Dios todos los días. ¿De verdad nos duele? ¿De verdad anhelamos como el siervo? ¿Cuántos de nosotros o de nuestros familiares se han deslindado totalmente de la iglesia, de Dios, del servicio, del ministerio que tenían? Y de verdad les dolerá y dirán: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nosotros decimos y anhelamos realmente regresar al templo, a cantar, a servir, a ministrar.
¿De verdad nos duele como este siervo que bramaba por las corrientes de las aguas y decimos, ya quiero regresar al templo, Señor, pero no para estar sentado, ya no? De verdad anhelo, Señor, que me des la oportunidad de vivir, de no enfermarme y de no fallecer para poder regresar al templo, a servirte, a activarme, a poner a disposición de mi pastor, de mis líderes y sobre todo de ti, mis dones, mis talentos. O ya nos acostumbramos a estar en casa, o ya nos acostumbramos a decir, pues bueno, no necesito la iglesia, no necesito el templo, no necesito la comunión, no necesito los hermanos. Aquí en mi casa estoy bien, yo oro, escucho la palabra, leo, pongo predicaciones. No, mis hermanos, no. Usted y yo debemos anhelar con fervor como este hombre y decir, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjese que su dolor y su depresión espiritual no era por cosas materiales. ¿Qué pasa? Sucede y deben atenderse también y Dios está ahí para socorrernos. Pero su depresión espiritual era por estar en la casa de Dios. Y bueno, voy a continuar leyendo porque si no, hermanos, aquí me extiendo. Ya sabe que me gusta hablar bastante. Verso 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? La gente lo cuestionaba. Él comía, cenaba, almorzaba, lágrimas, tristeza. Imagínese lo deprimido, lo triste que estaba este hombre. Me acuerdo, dice, de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Los recuerdos se hacían presentes en él. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Aquí nos indica, hermanos, que él era un levita, que dirigía a lo mejor los cantos, conducía a la gente a la presencia de Dios y él decía, yo me acuerdo cuando hacía eso, me acuerdo y lloro y me pongo muy triste. Y luego dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, hablándole a su alma, hablándole a sus emociones. Ahorita lo vamos a profundizar. Dios mío, mi alma está batida en mí y me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Imagínese, se sentía devastado, se sentía ahogado, se sentía hundido. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Dentro de su tristeza, él tenía la esperanza y la certeza de que Dios estaría con él. Y bueno, todos los demás versos, mis hermanos, hablan de lo mismo. Vamos a ver en lo que sigue de nuestro análisis estas tres partes que componen estos dos versos, estos dos capítulos, perdón. La primera parte es, bueno, antes de hablar de esas tres partes, déjeme decirle algo muy importante que dice nuestra escuela. Dice que estos salmos forman una unidad y son una elegía motivada por el silencio de Dios y por la lejanía de Jerusalén. ¿Qué es una elegía? Yo busqué en el diccionario y elegía es una composición poética en tono melancólico que lamenta la muerte de alguien, las derrotas, los desamores o los catástrofes. Así que esta es una composición poética en tono melancólico que habla de eso, de una profunda tristeza. El sentimiento del salmista se mueve entre la presencia pasada, la ausencia del presente y la esperanza del futuro. ¿Por qué? Porque empieza a recordar cuando vivía antes en esa hermosa ciudad donde alababa, donde servía a Dios, y fue arrancado, fue desterrado. Para esto quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha estado lejos de su tierra para comprender un poquito la tristeza de este salmista? Porque podemos decir, bueno, es un poco dramático. Yo creo que el hecho de que te lleven cautivo a otro lugar no debe ser tan doloroso. Por eso le pregunto, ¿usted alguna vez ha estado lejos de su tierra?
Sentimos tristeza, pero no es la misma tristeza que se siente cuando voluntariamente yo parto de Carlos Acarrillo a Jalapa de manera voluntaria, buscando algún sueño, buscando mejores oportunidades. No se siente tan feo. Extraño o en su momento extrañé a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de escuela con los que crecí, de infancia, pero cuando estás consciente y lo haces voluntariamente no duele tanto, y más cuando sabes que estás cerca o puedes regresar en cualquier momento. Pero cuando te arrancan de ese lugar, cuando te llevan a la fuerza, y aparte destruyen todo lo que tenías, eso duele más. Y añoras regresar y dices, ¿cuándo volveré a regresar? Es lo que le pasó a él. Se lo llevaron a la fuerza, y no solo a él, a muchas personas más. Y esto me hace recordar, mis hermanos, hace muchos años, acerca de una inundación que usted seguramente escuchó en las noticias en la cuenca del Papaloapan. Fue una inundación tan fuerte que si usted actualmente camina por las calles, por ejemplo, de Tlacotalpan, Veracruz, va a observar en los negocios, en las casas, unas marcas, unas líneas, inclusive con alguna frase que diga algo como, hasta aquí llegó el río en la inundación de tal año. Y es impresionante ver esas líneas de 1,5 metros, 2 metros, y poder imaginar y recordar que nuestra tierra estuvo bajo el agua hace muchos años. Recuerdo que cuando eso pasó, yo estaba más joven de lo que estoy, y empezaba a ver cómo el río venía, hermanos, primero desde los cañales, después hacia la puerta del patio, y después ya a mitad del patio, y luego a la puerta de la casa, y luego ver que se metía a la casa. Y era un sentimiento tan difícil y tan fuerte de ver cómo tus muebles, cómo el comedor, cómo todo empezaba a quedar bajo el agua, y tenías que decidir o quedarte ahí o irte. Recuerdo que nos fueron a buscar en un tractor, y toda la familia nos tuvimos que ir en ese tractor porque el agua ya estaba muy crecida, y nos refugiamos en casa de uno de nuestros tíos, y ahí estuvimos, no recuerdo cuánto tiempo, pero seguramente fueron semanas hasta que el agua bajara y hasta regresar a limpiar, porque quedó mucho lodo, porque se echó a perder mucho material, muchos muebles, todo se echó a perder. Y recordar y decir, ¿cuándo volveré a mi casa? ¿Cuándo volveré a recuperar? Yo no sé lo que sentía mi mamá o las amas de casa al pensar en sus electrodomésticos, en el refrigerador, en la estufa, y decir, ¿cuándo? ¿Tanto trabajo me costó comprar todo esto para que se perdiera? Y algo así, pero más difícil todavía, vivía este salmista, en decir, me sacaron a la fuerza, extraño estar allá. Por eso era un salmista, un levita desterrado, muy, muy triste, que hacía referencia primero de la nostalgia del pasado. Se acordaba del pasado. Como usted y yo muchas veces nos hemos acordado, ¿verdad? Cuando todo era bueno, cuando podíamos convivir con ese ser querido, con ese familiar, cuando no había virus, cuando teníamos trabajo. Y es normal recordar el pasado, es normal llorar por lo que pasó antes, pero lo que no es bueno y no debemos permitir es que eso nos deprima y inclusive nos lleve a negar y a dudar de que Dios está con nosotros en medio del silencio. Por eso le decía que estos salmos están divididos en 3 aspectos. Primero, la nostalgia del pasado, cuando el salmista recuerda su pasado y llora. Así que si usted está nostálgico por el pasado, mi hermano, siéntalo, llórelo, expréselo, porque muchas veces guardar emociones y guardar sentimientos nos hacen mucho, mucho daño. Pero recuerde, no viva ahí todo el tiempo, toda la vida. 2, el dolor del presente. Aparte de que se acuerda del pasado, a este levita le duele su presente,
¿Por qué? Porque mucha gente se burla de él, se ríen de él, le preguntan, ¿dónde está tu Dios? Así como a nosotros, ¿verdad? Puede que la gente no se la viva preguntándonos, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? Que a veces pasa. Y es realmente muy triste, hermanos, que pase dentro de nuestra misma casa, que nosotros seamos los mismos enemigos, porque aquí dice el salmista que sus enemigos lo cuestionaban. Y qué triste es cuando la esposa cuestiona al esposo acerca de su fe. Y le dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Tú qué oras? ¿Tú qué predicas? ¿Tú qué sirves? ¿Qué haces ahí llorando? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? Ya nada más faltaría que digamos, mis hermanas, como la mujer de Lot, maldice a tu Dios y muérete. Y eso sería una actitud de una mujer insensata. Dios no quiere que usted y yo seamos así. O los varones que de repente también a las mujeres puede que le cuestionen, a ver, ¿dónde está tu Dios? Tú que vas a la iglesia y sirves, yo por eso no voy, yo por eso no soy cristiano. Hermanos, aparte del dolor pasado, traer dolor al presente y que nosotros seamos los que traigan el dolor a las personas es algo que debemos evitar. Dice aquí, el salmista experimenta la sequedad mortal de la ausencia. Las lágrimas son insuficientes para llorar un dolor tan inmenso. El poema habla del sufrimiento espiritual, cuando la gente le pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe qué pasa muchas veces, hermanos? Que nuestros pensamientos, dicen por ahí que el mayor enemigo del ser humano es la mente. Cuando estamos tan tristes, tan deprimidos, nuestra mente es la que nos juega, pues sí, nos juega mal, nos cuestiona, nos hace dudar, nos pregunta, nos cuestiona de Dios. Así que cuando conocemos cómo trabaja la mente, nosotros podemos vencer y podemos atacar esos malos pensamientos. Y otro tercer aspecto de estos salmos es un futuro esplendoroso. Sí, el salmista divide estos salmos en que extraña el pasado, en que sufre por el presente que está viviendo, pero tiene la esperanza y la fe en medio de esa confusión, de ese gozo perdido, de esos dolores, de esa angustia, de esas quejas o reproches. Él tiene un futuro y él dice, bueno, yo sé que aún he de alabarle, yo sé que este no va a ser mi fin. Y es algo que usted y yo tenemos que tener presente también, mis hermanos. Si de repente nos acordamos del pasado, nos ponemos muy tristes, en el presente a lo mejor sufrimos, padecemos, pero que eso no nos lleve a dudar y a renegar de Dios, ni a dudar que Él no nos va a acompañar y no nos va a ayudar. Por eso dice al final de esta parte de nuestro análisis, dice, he aquí las 3 etapas del presente salmo, que bien pueden ser 3 etapas de la fe. Y yo creo que sí, hermanos. 3 etapas de la fe, donde las cosas no van bien, donde el presente nos lastima, donde añoramos el pasado, pero también donde creemos que las cosas van a mejorar, que va a haber un futuro glorioso. El punto 2 de nuestro análisis se titula Preguntas sin respuestas. Preguntas sin respuestas. Dice aquí, la relación con Dios está llena de preguntas. Y si nos ponemos a revisar nuevamente los 2 salmos, hermanos, vamos a ver varias preguntas que hace este levita desterrado. Se las hace a Dios, se las hace a él mismo y son preguntas que la gente le hace a él. Y quisiera pedirle por favor que si usted tiene su Biblia a la mano pueda darle una ojeada a los dos capítulos y comente en el chat de esta transmisión cuántas preguntas usted puede detectar entre estos 2 capítulos. Le voy a dar una pista. La primera pregunta que yo encuentro está en el Salmo 42, verso 2, parte 2, parte B. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es la primera pregunta. Así que usted busque por ahí en su Biblia cuántas preguntas encuentra y coméntela en el chat. Bueno,
Yo creo que si estudió la escuela, pues fácilmente puede responder, ¿verdad? Que son 10 preguntas. Y fíjese, me llama mucho la atención que son en total, en el primer capítulo, 11 versos y en el segundo, 5. Son 16 versículos, de los cuales 10 son preguntas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el ser humano está lleno de preguntas. Se cuestiona de todo, se pregunta todo y también le preguntamos a Dios muchas cosas cuando estamos atravesando por el silencio. Unas preguntas son formuladas por los enemigos cuando le preguntan al salmista, ¿dónde está tu Dios? Algunas otras preguntas vienen del mismo salmista, como cuando él dice, por ejemplo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O cuando dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué me has desechado? Bueno, la última se la está preguntando el salmista a Dios, ¿por qué me has desechado? Entonces vemos, algunas preguntas se las plantea el salmista él mismo, porque le pregunta a su alma, le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y sabe que aquí hay algo importante que tenemos que rescatar, hermanos. Cuando estamos atravesando por el silencio de Dios, va a haber muchas preguntas que nos vamos a hacer nosotros mismos. Pero tenemos que cambiar de perspectiva y ahora ya no permitir que esas preguntas nos cuestionen acerca de nuestra fe, de nuestra creencia, sino decir, a ver, ya hablaste tú mucho, alma, emociones, ya hablaste mucho, ahora te voy a hablar yo. Ahora me vas a escuchar. ¿Por qué te abates? Cuando cambiamos, hermanos, esos papeles, entonces vamos a empezar a comprender el silencio de Dios. Muchas veces nos sentimos como víctimas, como los que sufrimos siempre, como ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? Porque nuestra mente nos está haciendo preguntas. ¿Y dónde está tu Dios? Y mira dónde está tu familia. Y tú no deberías vivir esto. Pero cuando nos ponemos a mirar a los demás, que los demás también sufren, que la otra persona quizá está llorando más que yo, está sufriendo más que yo, está padeciendo más que yo y nos dejamos de centrar en nosotros, porque a veces somos muy egoístas, nos centramos en yo, en mí, en lo que yo siento, en lo que yo sufro, pero si cambiamos de perspectiva y decimos, a ver, ya no soy yo, ahora me centro en alguien más. No por nada el salmista en el verso 6 del Salmo 42 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí, fíjese, en mí, me acordaré por tanto de ti, mí y ti. Mi alma está abatida en mí, pero a ver, ya basta de pensar en mí, ya basta de pensar en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que necesito, en llorar, en lamentarme, ya basta. Ahora me voy a acordar de ti. Quiere decir que cuando usted y yo nos dejamos de centrar en nosotros mismos y nos acordamos de Dios, lo que Él quiere, lo que Él ha prometido para usted y para mí, o en lo que los demás padecen, nuestra perspectiva del silencio de Dios y del sufrimiento cambia. Esa es una clave. Si usted siente que es el único que padece, que sufre, que llora, hermano, quizá nos estamos centrando mucho en mí. Y debemos acordarnos, como dice el salmista, me acordaré de ti. Inciso C dice, el salmista las dirige a Dios, otras preguntas el salmista las hace a Dios. Señor, ¿por qué me has dejado? Ya las mencionamos, ¿no? ¿Hasta cuándo estaré enlutado? Y bueno, son preguntas que así como el salmista se hace, nosotros nos hacemos también, hermanos. Es normal tener esta serie de preguntas, sentirnos cuestionados o cuestionar. Y es bueno, porque quien pregunta encuentra respuesta. Quien pregunta está dispuesto a escuchar una respuesta. Y a veces necesitamos tocar fondo, hermanos, llegar hasta abajo para que Dios nos hable en medio de su silencio y tengamos una comprensión distinta de Dios.
No es la misma comprensión que yo tengo de Dios, que a lo mejor no he padecido cosas muy fuertes, a la misma comprensión que tiene una hermana, un hermano. Hace unos meses escuchaba acerca de un hermano en la fe, de otra iglesia, de otra denominación, que por la pandemia primero pierde a su hermano a su hermano mayor. Un mes después pierde a su hermano menor. Un mes después pierde a su madre, y semanas después de perder a su madre, sepulta a su padre. No es la misma comprensión, hermanos. No es la misma comprensión que tiene alguien que no ha sufrido, que no ha perdido, que no ha llorado, o que ha sufrido a lo mejor poquito, a alguien que ha perdido a toda su familia. Y de verdad, gloria a Dios por sus silencios y por esas adversidades, porque nos llevan a conocer a Dios de manera distinta, al grado de decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora con todo esto que me pasó, Señor, mis ojos te ven. Benditas desgracias, ¿no, hermano? Benditas pérdidas. Gloria a Dios por esas pérdidas. Gloria a Dios por esas adversidades. Llegamos a conocer a Dios de manera distinta. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que las vivencias que Dios nos permite pasar en medio de su silencio no son para que nos las quedemos nosotros nada más, sino para que las podamos compartir, para poder consolar a quienes necesitan esa consolación con la que nosotros fuimos consolados, para poder dar palabra de aliento a alguien que ha perdido un familiar, porque yo ya sé lo que se siente, para dar palabra de ánimo a quien está pasando por la depresión, porque en medio de esa depresión el Señor a mí me ha sostenido y me ha ayudado. Entonces no es casualidad que usted tenga esa adversidad que tiene hoy, y tiene que hacer algo con ella. Yo creo que cuando estemos en la presencia de Dios, Él nos va a preguntar, a ver, lo leí en algún libro alguna vez, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Dónde pusiste el nombre de Dios? ¿Realmente hablaste de Él? ¿Qué hiciste con los dones que yo te di, con ese talento? ¿Lo pusiste a mi servicio? Y creo que también nos podría preguntar, ¿qué hiciste con esa adversidad que yo te di? ¿Qué hiciste? ¿Te la callaste? ¿La guardaste? ¿O testificaste? ¿O diste gloria a mi nombre por eso? ¿Alcanzaste muchas almas para mí a través de tu adversidad? Porque qué hermoso es, hermanos, cuando la gente que no tiene a Dios nos ve y dice, bueno, tú has pasado por muchas cosas difíciles, ¿y cómo es que sigues de pie? ¿Realmente alentamos a las personas, hermanos? ¿Les alentamos o les desalentamos con nuestras tragedias, que delante de Dios no son tragedias? Él las quiere tornar en bendición. Cuando alguien está abatido, encuentra palabra de consuelo, ¿le levantamos realmente o le terminamos de aplastar? Porque ese es un testimonio que estamos dando. Y aquí el salmista, a pesar, hermanos, de todas sus preguntas y sus dolores, él reconoce que Dios está ahí y que Dios lo va a levantar. Ahora, hermanos, el punto 3 dice, el silencio da lugar a conocer a Dios. Sí, lo que le decía, a veces el silencio de Dios nos permite poder conocerle, no solo de oídas, sino verle realmente. Nuestro punto 4, hermanos, ya para ir terminando con nuestra escuela hoy, nuestro estudio, dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Sí, ya lloraste, sí, ya te lamentaste, te duele, recuerdas, lloras, preguntas, cuestionas, pero a ver, espera, porque este no es el fin. Aún tienes vida, aún tienes esperanza y aún vas a alabarle. No veamos el silencio de Dios como un final, hermanos. El silencio de Dios no es un final. Por poner ejemplos, se me viene a la mente José, el soñador. Él pasó por silencios y vaya qué silencios.
Imagínese usted, póngase en los zapatos de José el soñador, envidiado por sus hermanos. ¿Se siente feo que te envidien? Para empezar por ahí, ¿no? Envidiado por sus hermanos, menospreciado, lo aventaron a una cisterna, mancharon su ropa con sangre, lo dieron por muerto, lo vendieron a los egipcios y ya en Egipto es encarcelado, fue acusado de acoso sexual. ¿Se sentirá bonito todo eso, hermanos, vivir todo eso? ¿José habrá caminado por el silencio de Dios? Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué pasó en ese silencio? Dios lo forjó, Dios lo preparó, Dios trabajó con él, así como está trabajando con usted y conmigo en medio de este silencio. Porque ¿sabe qué? El silencio nunca es el final. Cuando Dios calla, dice un canto, ¿es por qué? Él está trabajando. Y Él está trabajando primeramente en nosotros, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, porque quiere que después de ese silencio nos salgamos igual. ¿Y cómo sale José después de ese silencio? Sale como el segundo más importante de Egipto después de Faraón. ¿Se imagina eso? José no hubiera llegado a hacer eso y a tener gran influencia y a bendecir o a que Dios bendijera a través de él muchas vidas si él no hubiera pasado por todo eso que pasó. El silencio no es el final. Job, mis hermanos, justo, próspero, amante de Dios, apasionado por Dios. Usted sabe la historia, todo lo que pasó Job. Y todavía, como decimos por ahí, de pilón una mujer sabia que le tocó, ¿verdad? Que le dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? Maldícelo y muérete ya, de una vez. Hermanas, ¿somos así nosotras? Si hemos actuado así, pidámosle a Dios perdón y no seamos más así, porque estamos actuando como una mujer insensata, como lo fue esa mujer. Usted y yo como esposas, Dios nos ha puesto ahí para ser el sostén de nuestro esposo, levantarle los brazos, no juzgarlo, no minimizarlo, no hacerlo sentir mal cuando está triste. Dicen por ahí que los hombres también lloran y hay que respetar cuando están tristes y hay que apoyarles también. Son fuertes, pero son humanos, son carne. Y Job, después de pasar por este silencio, donde inclusive maldice el día de su muerte, imagínense, de su nacimiento, perdón, imagínense cómo se sentía él, tan deprimido, tan abatido. Al final dice, no, Dios me dio, pero Dios también quitó, sea su nombre bendito. Y ahí en medio del silencio él conoce a Dios de una manera distinta a como lo conocía antes cuando lo veía, porque después ya lo oía y ya sus ojos lo veían realmente. Jonás no estuvo todo el tiempo en el vientre de ese gran pez, hermano. Porque déjeme hacer un paréntesis, muchas veces el silencio de Dios en nuestra vida es ocasionado no por causas naturales o porque Dios quiera decirnos algo o enseñarnos o hacernos más fuertes, sino porque muchas veces nosotros nos buscamos ese silencio, ese jalón de orejas de Dios. Jonás estuvo en ese vientre por desobediente. La desobediencia también nos lleva a sentir el silencio de Dios. Pero aún en medio de la desobediencia Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y en medio de esa desobediencia Dios le dice, te voy a dejar en el vientre un ratito, pero te voy a sacar y vas a ir a predicar. Así que hermanos, el silencio no es para siempre. Gócese en eso. Y como dice el punto 2 de este aspecto, número 4, estamos dispuestos a reconocer a Dios y a darle la gloria, no solo por llenarnos de placeres, sino por el dolor que podemos sentir o la carencia de sentido. Aunque no lo entendamos de momento, Dios está ahí en los silencios,
para darnos de su gracia y de su poder. ¿Podemos alabar a Dios cuando no entendamos lo que pasa? ¿Podemos alabarle, mi hermano? Quisiera pedirle a mi hermano Erubiel que me hiciera el favor de pasar al teclado. ¿Estamos dispuestos a oír a Dios, hermanos? No solo cuando habla a través de su palabra, no solo cuando nos bendice a través del trabajo, no solo cuando nos da la vida, la salud. ¿Estamos dispuestos a oírles en medio del silencio? Cuando Dios calla, cuando no sabemos por qué pasan las cosas. Y estaremos dispuestos a decir, ok, no es el final, aún he de alabarle. Que esa esperanza no se pierda, mis hermanos, en su corazón ni en el mío. Yo sé que vivimos cosas muy difíciles y tal vez no es porque sea negativa, pero hay que ser muy realistas. Jesús no prometió felicidad eterna en esta tierra. Él dijo, en este mundo no la vas a tener porque tú no eres de este mundo. Hay un libro cristiano que dice, se titula algo así como Tu mayor felicidad aquí y ahora. ¿Dios quiere que seamos felices en esta tierra? Sí. Pero Él no prometió una felicidad plena y completa y vivir libres de aflicciones en esta tierra. Eso es mentira. Nuestra mayor felicidad y gloria estará cuando estemos en su presencia, porque no somos de este mundo y la fama, la gloria, el dinero, el trabajo, la posición, hermanos, no nos va a dar la felicidad, no va a saciar esa sed como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, ¿sabe? Usted y yo no somos los únicos que tenemos sed de Dios, sed de ver que las cosas cambien, sed de ver que todo mejore, sed de que el dolor que tenemos pare. Usted puede decir, yo soy el único que sufre. No, los que no tienen a Dios también sufren. Y usted va a decir, yo no veo que sufra. Pues es que el sufrimiento que ellos viven no es el mismo que yo vivo, ni que usted vive. Muchos de nosotros hemos padecido por la situación económica, algunos por la salud, y quien está bien de salud y económicamente y le está yendo muy bien en su trabajo, tiene problemas en el matrimonio, está a punto de un divorcio, de una separación. Todos tenemos adversidades y todos tenemos sed de ser saciados como ese siervo. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que muchos buscan en las corrientes de las aguas de Dios y son saciados para siempre. Y otros, tristemente, quieren ser saciados de aguas contaminadas por la fama, por el éxito, que te sientes bien un ratito, pero al rato te vuelves a sentir mal. Que compras muchas cosas y llenas tu closet de ropa y zapatos, pero al rato te sientes vacía. Que puedes tener el mejor puesto en tu empresa, en tu empleo, y ganas muy bien. Pero cuando se baja el telón, te sientes solo. Que usted y yo, hermano, encontremos esa saciedad en las corrientes de las aguas de Dios como el siervo, y podamos también ayudar a los demás a que se sacien del agua de Dios. Quiero terminar leyendo la letra de una canción, un canto que fue escrito por el salmista, el adorador Samuel Hernández. Y mire nada más lo que él escribe. Yo no puedo entender por qué a mi madre le fallaron los riñones y por qué tuvo que vivir la vida a empujones. Yo no puedo entender por qué muere un ser querido. Te lo llevaste y quisiera que estuviera conmigo. Yo no puedo entender por qué nacen niños enfermos. ¿Cuánta gente hay que los tiene y ni siquiera les tienen afecto? Yo no puedo entender por qué el 11 de septiembre cayeron aquellas torres y por qué murió tanta gente. No puedo entender por qué hay mujeres
que no pueden tener hijos cuando hay gente que los tiene y ni siquiera les muestran cariño. Yo no puedo entender esta batalla financiera que ataca hasta mi nevera, pero confío en tus promesas. Yo no puedo entender por qué hay gente que se separa. Si ayer se dijeron que se amaban y hoy no pueden estar juntos en casa. Y el coro de este canto dice: es que a Dios, y escucha muy bien mi hermano, es que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. No pelees más con Dios. ¿Cuántas preguntas le habrás hecho a Dios en estos días, hermano? Yo te contesto, dice, como un día me enseñó la vida, que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. ¿Cuántas preguntas le hemos hecho a Dios en estos días, hermanos? Hace unos meses hice una bonita amistad con una pequeña de 11 años de Venezuela y tuve la bendición de tratarla un mes, si acaso, constantemente. Le tomé mucho cariño y ella a mí, y me decía: Génesis, es que yo tengo un problema en el hígado, yo tengo cirrosis y no he probado ni una sola gota de alcohol y tengo que cuidarme mucho porque si no me voy a morir. Y un día, de repente, ya no me contestó. Y no puedes entender por qué pasa eso. Pero seguramente algo Dios nos quiere decir en medio de esos silencios. Y son personas que vienen a este mundo a cumplir un propósito en nuestras vidas. Y si las cumplieron, mis hermanos, si usted perdió a un familiar en esta pandemia, usted puede honrar su memoria siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus consejos y buscando a Dios. Si no, hermano, en vano. No tengamos en poco lo que nuestros amigos, nuestras familias o lo que Dios nos está diciendo en medio del silencio. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Culmino con la conclusión escrita en nuestra escuela. La escucha es una actitud fundamental de todo ser humano y de todo cristiano en el proceso de comunicación. Es importante escuchar. Dicen por ahí que por eso tenemos 2 oídos, para escuchar 2 veces de lo que hablamos. El creyente está llamado a escuchar a Dios, ya sea que Dios calle o que Dios hable. Siempre es el mismo Padre, Dios siempre es el mismo corazón paterno, cuando nos guía con su voz o cuando nos instruye en silencio. Su silencio purifica nuestra comprensión de Él, haciéndonos humildes ante su misterio. Cierre sus ojos donde está. Bendito Padre, te doy gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque hoy tú nos has hablado de una manera distinta acerca de tu silencio. Y yo quiero pedirte, Padre, que toques la vida de mis hermanos que están sintonizando esta transmisión, los cuales a lo mejor, Señor, se sienten tan tristes como este levita desterrado, porque los recuerdos los persiguen, porque añoran el pasado, porque extrañan el pasado, porque ven su presente y lo comparan y se deprimen y se entristecen, y a lo mejor su pan son lágrimas de día y de noche. Pero te suplico que en medio de este silencio tú les hables, tú nos hables y nos recuerdes que eres el mismo Padre amoroso, que nos quieres enseñar, que nos quieres instruir y que nos quieres llenar de esperanza y de un futuro glorioso. Haznos entender, Padre, que este no es el final, que con tu silencio la vida no se acaba, sino que tú nos preparas para algo mayor, para algo grande, para algo glorioso. Y que nunca nuestra fe pueda menguar ni dudar de ti. Hay cosas que no vamos a entender, Padre. Hay cosas que no vamos a entender, a comprender, que no nos serán reveladas en esta tierra, pero
que estemos dispuestos no a entenderte, sino a obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, damos gloria a tu nombre por esos silencios, porque si no fuera por esos silencios, como una canción, como una melodía, nuestra vida no tendría sentido, no tendría sabor, no tendría instantes hermosos ante tu presencia. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios por tu palabra. Que seamos esos siervos sedientos que solo se sacien de ti en medio de la tristeza, en medio de la necesidad y en medio del silencio. Que tomemos de esas aguas de vida eterna como ese siervo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano, y continúe gozándose delante de Dios, porque acuérdese, Él obra en medio de los silencios. Pasa a ustedes.